Bueno, ahí ya estamos grabando la reunión. Lo que vamos a dar hoy es articulación del tobillo. ¿Mm? La articulación del tobillo es aquella que se da entre la tibia, el peroné y el astrágalo. Se llama también eh, tibio astragalina. Bueno, como siempre, hay que definir la articulación, o sea, dar el nombre y el apellido de la articulación, que es articulación tibio-peronea astragalina o tibio-tarsiana o tibio-astragalina o del tobillo. ¿Qué tipo de articulación es? Es una diartrosis, porque es una articulación que tiene mucha movilidad, y dentro de las diartrosis es una troclear. Es troclear por la forma que tienen las superficies articulares. Este, ¿Cuáles son estas superficies articulares? Tenemos una superficie tibio astragalina, perdón, tibio peronea, tibio y peronea. También se denomina mortaja tibio-peronea. Presenta una pared superior que es tibial, una pared interna o medial que también es tibial, que es que es cara interna del malleolo tibial, y presenta una pared externa o lateral que es peronea, que forma parte acá del malleolo peroneo. Eso es por parte de la mortaja tibio-peronea. La, la pared superior que está conformada por la tibia, la pared interna que forma parte del malleolo tibial y la pared externa que forma parte del malleolo peroneo. O sea, normalmente se suele preguntar cuáles son los componentes de la mortaja en la articulación del tobillo. Y son solamente esos dos huesos, la tibia y el peroneo. ¿Cuál es la otra superficie articular? Es el astrágalo. Lo pueden encontrar como espiga astragalina o domo astragalino, o cóndilo astragalino también. Lo pueden encontrar de esas tres formas. Y está formado por la cara superior del astrágalo. Fíjense cómo la mayor parte de la cara superior se articula con lo que es la cara inferior de la tibia y tiene dos superficies articulares laterales, una para el malleolo tibial y la otra para el malleolo peroneo. Pero ustedes lo que tienen que recordar es que enteramente está formado por la cara superior del astrágalo. Acá más de lo que acabo de decir, la articulación tibio-astragalina o tibio-tarsiana también le pueden encontrar, género de las diartrosis, y dentro de las diartrosis es troclear. Troclear porque las superficies tienen un segmento de polea que es la garganta astragalina. O sea, el astrágalo forma una superficie en forma de polea, por eso es troclear. Y las superficies articulares que vimos fueron la garganta o espiga astragalina, que es la cara superior del astrágalo, eh, la mortaja, perdón, la tróclea astragalina y la mortaja tibio-peronea, esas dos. Mortaja tibio-peronea y tróclea astragalina. Y como siempre, después hay que evaluarlo. Acá no hay medio de coaptación, no hay menisco, no hay, no hay labrum, no hay nada. Como en las otras articulaciones, como en la cadera o en la rodilla. No hay medios
de coaptación. Acá directamente solo están los medios de unión, que son las cápsulas articular y los ligamentos laterales. Esto es más de lo que yo hasta lo que yo les había dicho. La tróclea o mortaja está formada por la tibia y el peroné solamente. ¿Eh? Está representada por la cara inferior de la epífisis inferior de la tibia, la cara externa del maleolo tibial y la cara interna del maleolo peroneo. Mientras que la superficie articular del astrágalo está representada por una polea o espiga astragalina, que es la cara superior del astrágalo. ¿Sí? Y dos carillas, una en forma de coma y otra de forma oval para los maleolos. Fíjense, acá estamos viendo la mortaja bien desde abajo. Todo esto es la mortaja o tróclea tibio-peronea. Fíjense, las superficies articulares están cubiertas por el cartílago, la porción inferior de la tibia, el maleolo, la cara externa del maleolo tibial y la cara interna del maleolo peroneo. Siempre recuerden, ubíquense, el peroné está hacia afuera, o sea, todo esto es externo. Y por parte del astrágalo, acá estamos viendo la cara superior, estamos viendo el astrágalo desde arriba, vemos la cabeza, el cuello y el cuerpo, y vemos la cara superior del astrágalo que representa la polea, o espiga astragalina, o domo astragalino también. De esas tres formas la pueden encontrar. Y tenemos una faceta que es para, se articula con el maleolo tibial, una forma de coma, y con la peronea, una forma triangular o de ala. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Cualquier cosa ustedes me detienen y yo les vuelvo a explicar. Hasta ahora solamente dimos superficies articulares nada más. Dimos el nombre, la articulación y la superficie articular, no dimos más nada todavía. Acá de vuelta, ¿sí? Fíjense, acá vemos un corte coronal de la articulación. Todo lo que está acá en celeste es el cartílago articular. Y acá vemos el astrágalo, cómo se articula la parte lateral del astrágalo con los maleolos, con el tibial y con el peroneo, y cómo se ajusta la polea astragalina a la tróclea tibio-peronea. De los medios, ahora vamos a hablar de los medios de unión. Lo principal es que sepan los ligamentos. Como ya dije en la parte de rodilla, la cápsula articular generalmente se inserta lejos, o mejor dicho, con un margen del cartílago. O sea, a 1 centímetro o 2 centímetros por encima del cartílago articular se inserta la cápsula, adelante y atrás. Entonces la cápsula, aparte de servir de refuerzo y dar estabilidad, aísla todo lo que es la articulación del resto del cuerpo. O sea, genera la cavidad articular, la cierra. Y recuerden que dentro por la cara interna de la cápsula, tapizando toda la cara interna de la cápsula, está la membrana sinovial, que es la que secreta el líquido sinovial para que esté lubricado toda la superficie articular, para que no haya fricción cuando hay movimiento. Entonces, uno de los medios de unión es la cápsula. Y después tenemos los ligamentos, que acá se dividen solamente en dos: ligamentos lateral interno y ligamento lateral externo. El ligamento lateral externo, ¿sí? Está representado por 3 a 4 haces, ¿sí? Tenemos el peroneo astragalino anterior, ya el nombre le está diciendo, ustedes miren esta imagen, ¿sí? Peroneo
astragalino anterior. ¿Sí? O sea, va del peroné al astrágalo. Peroneo astragalino anterior. Tenemos un peroneo, va del peroné a este hueso que es el calcáneo, ligamento peroneo calcáneo. ¿Mm? Y luego tenemos este, ¿sí? Que es el peroneo astragalino posterior. ¿Se entiende? Cada vez un poquito eh, más detallado. ¿Mm? Peroneo astragalino, porque va al astrágalo anterior. Y acá del peroneo astragalino posterior. Lo pueden encontrar también con este nombre, ¿eh? Pero siempre involucra los huesos que están. Y yo les voy a preguntar como peroneo astragalino. Y del peroné al calcáneo, ligamento peroneo calcáneo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, entonces el ligamento lateral externo de la articulación del tobillo tiene tres haces. ¿Mm? Ligamento peroneo astragalino anterior, ligamento peroneo calcáneo y ligamento peroneo astragalino posterior. ¿Mm? Lleva el nombre de los huesos a donde se dirige el ligamento. Este, y luego tenemos lo que es el ligamento lateral interno, ¿m? Que es también llamado el ligamento deltoideo, ¿sí? Tiene forma de abanico, o sea, va desde el malleolo tibial hasta las distintas estructuras del huesos del pie. ¿M? Entonces, ligamento lateral interno o ligamento medial o ligamento deltoideo. ¿M? Tiene las fibras acá superficiales que se extienden en forma de un abanico que salen de la tibia y se van para lo que es el calcáneo, parte del astrágalo, ¿sí? Y el escafoides. Y eso es los más superficiales, ¿sí? Y después tiene los profundos, ¿eh? O sea, si uno va disecando y va aislando los ligamentos, tenemos estos que están acá. ¿Mm? Está compuesto por un ligamento tibio, porque sale de la tibia, ya no es más peroneo. ¿Mm? Tibio astragalino posterior, ¿sí? Un tibio calcáneo, va de la tibia al calcáneo, ¿sí? Después tiene tibio, ¿sí? Escafoideo o tibio navicular. ¿Por qué? Porque va de la tibia, sale todo del malleolo tibial hacia el escafoides. Y por último, el tibio astragalino anterior. Por acá estaba el posterior. ¿Ah? Entonces son cuatro. Tibio astragalino posterior, ya va de la tibia al astragalo. Tibio astragalino anterior, también de la tibia al astragalo, nada más que es más anterior. Y tibio calcáneo y tibio escafoideo o tibio navicular. Uno va para el calcáneo y el otro va para este hueso que es el escafoides o hueso navicular. Tienen que ubicarse los nombres, ¿sí? Porque normalmente se pregunta esto, ¿sí? ¿Cuáles son los haces del ligamento medial y cuáles son los haces del ligamento lateral? Tienen que ubicarse. Si es tibio, ya saben que estamos hablando del ligamento medial o interno. Y si es peroneo, empieza con peroneo, saben que estamos hablando del ligamento lateral o externo, porque el peroné está afuera. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno.
¿Qué más tienen que saber de lo que es tobillo? El tobillo tiene varias celdas, digamos, por el que pasan ligamentos y arterias. Ahí ya les voy a mostrar esa parte, la que más me interesa también que sepan. Hay dos celdas principales. Una es la celda interna, que está al lado de la tibia, y la otra es la celda externa, que está al lado del peroneo. ¿Sí? La celda interna también se denomina celda retromaleolar interna. ¿Por qué? Porque está por detrás del maleolo. ¿Mm? Y se continúa con el conducto calcáneo, que es un conducto por donde pasan ciertas arterias para el calcáneo. Acá les muestro. Fíjense lo que estamos viendo acá es esto que ven acá. Todo esto es cara interna. Estamos viendo cara interna de tobillo y de pie. ¿Mm? Esto que está acá, si es interno, entonces esto es la tibia. Acá tenemos el ligamento deltoideo. ¿Mm? Estos son el primer metatarsiano, el escafoides, el calcáneo, está todo tapado. Vemos esto es el maleolo tibial, maleolo interno, y vemos un ligamento que se va del maleolo, este ligamento superficial que va, es el ligamento, se llama ligamento anular del tarso, ligamento anular anterior, ¿no? Perdón, interno, ligamento anular interno del tarso. Es superficial, o sea, está más superficial que el ligamento deltoideo, ¿sí? Esta vaina, ¿no? Este ligamento superficial se inserta acá en el extremo, en la punta del maleolo interno hacia el calcáneo. Y fíjense, es como un anillo, ¿no? Como que tapa, comprime los tendones que van pasando por detrás del maleolo, ¿no? Esto es posterior y esto es todo el borde anterior, ¿sí? Este, Acá en la celda interna pasan varios músculos por detrás. Fíjense, vienen los, que vamos a ver más adelante también, vienen los músculos y los tendones en su vaina. Van pasando por detrás del maleolo interno. ¿Mm? Y son estos que están acá. El tendón del músculo tibial posterior, el tendón del flexor largo de los dedos, el tendón del flexor largo del dedo gordo. ¿Sí? Esos son los músculos que pasan por dentro de la celda interna. ¿Mm? Y también por la celda interna pasa esto, que es la arteria tibial posterior, ¿Mm? Con el nervio tibial posterior. O sea, ¿qué tienen que ustedes hacerse la idea? Nosotros en la cara interna del tobillo, ¿Mm? Por detrás de la tibia, por detrás del maleolo tibial, hay lo que se llama celda retromaleolar. Retro porque es detrás y maleolar de maleolo. Celda retromaleolar y como es del lado interno, interna. Celda retromaleolar interna. Y por ahí pasan eh, músculos, o sea, los tendones de los músculos y un nervio y una arteria. ¿Mm? Dentro de lo que son músculos y tendones pasan el tendón del músculo tibial posterior, el tendón del músculo flexor del dedo gordo, acuérdense, estamos en cara interna, y el flexor, el tendón del músculo flexor común de los dedos. Son todos flexores. El tibial posterior también funciona como flexor. Y una arteria, la arteria tibial posterior, y un nervio, el nervio tibial posterior. Es contenido de la celda retromaleolar interna. El nombre ya le está diciendo dónde está. Retro es por detrás. Maleolar del maleolo interno, maleolo interno. La celda se forma cuando se une la punta del, o sea, es un ligamento superficial, ¿sí? Más superficial que el deltoideo, que une
la punta del malleolo tibial con el calcáneo. Por dentro de eso pasa, o sea, entre ese ligamento y el deltoideo pasan esos elementos anatómicos, los tendones, la arteria y el nervio. ¿Se entendió esto de celda interna? Sí, profe. ¿No? Y lo otro que yo les dije es, si tenemos una celda interna, hay una celda externa. Acá el nombre cambia nada más, pero es prácticamente lo mismo, digamos. Celda retro porque está por detrás, maleolar, o sea, retromaleolar está por detrás de un maleolo. ¿Y qué maleolo es? El maleolo externo. ¿Mm? Acá estamos viendo la cara lateral del, del tobillo y del pie, ¿sí? Esto que ven acá es el quinto metatarsiano, la cara lateral del calcáneo, y acá vemos el peroné, la cara lateral del peroné. Entonces, tenemos de vuelta este ligamento, que es el ligamento anular externo, el otro era el ligamento anular interno, ligamento anular externo del tarso, o sea, va desde el maleolo peroneo al calcáneo. Es más superficial que el ligamento del tobillo, más superficial. Entonces, ligamento anular, porque tiene una forma de anillo, se complementa con el otro, ligamento anular externo del tarso. Y tenemos cuál es el contenido de la celda retromaleolar externa, o sea, ¿qué hay? Solamente tenemos músculos, los tendones de los músculos peroneo lateral corto y peroneo lateral largo. Más adelante, cuando veamos solamente la parte de músculos de pierna, van a ver, hay dos músculos en la cara externa de la pierna, que son el músculo peroneo lateral corto y el músculo peroneo lateral largo. Y acá están los tendones de estos músculos que están yendo para insertarse, uno en la base del quinto y el otro cruza todo el pie y se inserta en la base del primero. Pasan por detrás del maleolo peroneo, este, a nivel de la celda retromaleolar externa. Solo estos dos tendones, ¿eh? No hay, acá no tenemos ninguna arteria de importancia, ningún nervio de importancia. Solo dos tendones, tendón del músculo peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. También pueden encontrarlo así, ¿eh? En algunos libros está peroneo corto nada más o peroneo largo el nombre del músculo. ¿Mm? O sea, ¿cuál es la función de estas dos celdas que yo les comenté? La celda La celda retromaleolar interna y la otra celda, la retromaleolar externa, conectan lo que es, sirve de conexión anatómica entre la pierna, el tobillo y el pie, ¿no? Es el canal de paso, digamos, por donde van los elementos anatómicos de la pierna hacia el pie. Es lo que conecta, digamos, la pierna con el pie, un canal de paso, ¿no? Un reparo anatómico que sirve para eso. O sea, cómo, digamos, el cuerpo hace para que llegue la arteria desde la pierna hasta el pie y bueno, utiliza la celda retromaleolar, es el canal de paso, digamos. Para nosotros, aparte de traumato, es importante saber eso por las incisiones que hacemos cuando operamos los tobillos para no llevarnos nada puesto, digamos. Para saber que, por ejemplo, si estamos operando el lado interno, no tenemos que ir muy atrás del maleolo tibial porque no podemos llevar la arteria o el nervio puesto. Y lo mismo en el lado externo, digamos, si yo estoy operando un maleolo peroneo o un peroneo muy bajo, una fractura de peroné muy cerca de la punta inferior del peroné, eh, tengo que tratar de no irme muy para atrás, porque puedo cortar los tendones de los peroneos y ahí se complica la cirugía, digamos. Más todavía si voy por el lado interno y corto la arteria y el nervio tibial posterior. ¿Quedó claro esta parte? ¿Se entendió todo lo que dije hasta ahora? Sí, profe. ¿Alguna duda que tengan que quieran preguntar?
Bueno.